El pasado 2 de noviembre se dio la triste noticia sobre la muerte de uno de los personajes más grandes de la historia del automovilismo mundial, Mauro Forghieri. Así que era oportuno que en este canal, donde hablaremos mucho sobre la historia, repasemos su vida y obra de lo que lo volvió una leyenda del deporte mundial. Mauro Forghieri nació en Modena, Italia, el 13 de enero de 1935, siendo el hijo único de Arfi y Reclus Forghieri, una pareja de origen humilde. Reclus era un tornero y en esos tiempos trabajaba junto a Enzo Ferrari, Bassi y Ghiberti en Alfa Romeo. Recordemos que en esos tiempos Enzo dirigía el equipo de competición de la compañía lombarda, pero el inicio de la Segunda Guerra Mundial detuvo todo y la familia Forghieri tuvo que mudarse a Mónaco para evitar la presión fascista que ya tenían encima en años anteriores a la guerra, porque el abuelo de Mauro había escrito en contra del sistema en periódicos franceses, después de darle la espalda a Mussolini. Reclus se dedicó a reparar autos de alta gama para ganarse el sustento, antes de regresar a Italia y pasar a la industria aeronáutica, fabricando hélices para aviones de guerra. Esa experiencia hizo que Mauro desde niño se interesara en la industria aeronáutica y fuera su sueño trabajar diseñando aviones. La guerra llegó a su fin y así Mauro pudo estudiar matemáticas y física en una universidad de Módena, antes de decidir estudiar la carrera de ingeniería mecánica en la Universidad de Bolonia. Mientras tanto, su padre Reclus se encontraba con Ferrari y entraba a trabajar a Maranello, dirigiendo el taller de máquinas. Eso ayudó a que Mauro pudiera estar ahí como pasante de ingeniero de Andrea Fraschetti en 1957. Sin embargo, el sueño de Mauro seguía siendo trabajar en la industria aeronáutica, así que había aplicado para entrar a una compañía en Estados Unidos, la Northrop Corporation. Enzo, quien había seguido el proceso de Mauro a través de su padre y de los buenos comentarios que le daba a Fraschetti, se acercaría a él para ofrecerle entrar a lleno a la escudería en lo que esperaba Noticias de Estados Unidos, para así ir ganando experiencia. Y es así como en enero de 1960, Mauro ya era parte de la fábrica italiana. Fraschetti le enseñó la importancia de un chasis rígido y le encargó al joven Forghieri el diseño y los cálculos de tensión de una sección del bastidor del 156. Con ese auto, Ferrari conseguiría el campeonato mundial con Phil Hill, siendo el primero con un motor trasero para Ferrari. Además, fue el auto donde debutó con Ferrari el mexicano Ricardo Rodríguez. Mientras Mauro esperaba una respuesta de la empresa americana, Fraschetti se accidentaba en una prueba en Monza y perdía la vida. Y aquí empezarían a cambiar los sucesos, toda la historia. Forghieri apenas había encontrado su lugar en Ferrari y justo cuando Phil Hill había ganado el campeonato mundial de 1961, Enzo implementó su famoso lunes negro en Maranello. El jefe de ingeniería, Carlos Chit, el director del equipo, Rómulo Taboni, y otros 5 altos directivos se habían sentido frustrados con la esposa de Enzo y copropietaria de la empresa, Laura, todo por entrometerse en los asuntos de Ferrari. Así que estos se acercaron a un abogado, quien le escribió a Enzo dicha molestia a nombre de todos ellos. El comendatore no tomó muy bien ese comportamiento cobarde y en lugar de la rabieta esperada, decidió despedir a todos los involucrados. Después de ese lunes negro, en Maranello, Enzo llamó tranquilamente a Forghieri, de 26 años, y lo ascendió a jefe del departamento técnico de competición de la escudería. Mauro intentó decirle a Ferrari que no tenía suficiente experiencia. Enzo simplemente le dijo a Forghieri que se callara: tú te encargas de las cosas que tienes que cuidar, no te ocupas de nada más y yo me encargo del resto, te apoyaré. Y así fue como nació un binomio que se convertía en una leyenda del automovilismo. Enzo venía de un duro golpe 5 años antes con la muerte de su hijo Dino. A Mauro lo conocía desde niño, así que quizás lo vio como ese hijo que la vida le había arrebatado. Y a pesar de las constantes peleas entre ellos y sobre todo contra el mundo exterior, la relación fue tan fuerte que los llevó a la cima por más de 25 años. Ese apoyo fue fundamental desde el inicio para que Furia, como lo apodaban los mecánicos de la escudería, ya que tenía un carácter bastante fuerte, podía imponerse y ser respetado. Así que tomó al caballo por las riendas, nunca mejor dicho, y conformó un gran equipo. Primero buscó al gran Vittorio Jano y lo sacó de su retiro como consultor y convocó a Luigi Gazzi, Angelo Bielli, Franco Rocchi y se pusieron a trabajar. Con Jano abordaron los nuevos motores V6 y V8 para reemplazar a los ya obsoletos autos Fórmula 1 que tenían por el 158, con el que John Surtees ganaría el campeonato de 1964 y que además fue el primer chasis monocasco para Ferrari. Al mismo tiempo, Forghieri, colorido, dirigente y en ocasiones explosivos, desarrolló ni más ni menos que el impresionante y cotizado 250 GT. Más tarde fue el autor intelectual del primer V12 250LM berlineta con motor trasero, que evolucionó hasta convertirse en el P2, P3 y luego en el sensacional P4 de 1967. Personalmente uno de los automóviles de carreras más hermosos jamás creados. Por influencia de Enzo, Forghieri trabajó en los motores V12 para la temporada de 1967 de Fórmula 1
que aunque eran bastante simples, fueron bastante costosos. Siempre innovando, en 1968 Forghieri presentó el Ferrari 312, el primer Fórmula 1 con alerones traseros de la historia. Esto gracias a Michael May, ingeniero que ya había utilizado esos enormes alerones en un Porsche 550 Sparde en 1956 y que explicó a Forghieri su experiencia, y lo cual lo adoptó comparando con lo que ya había visto Lotus en algunas pruebas experimentales que tuvieron en Nueva Zelanda más o menos en ese mismo año, y mejoró este invento. Mauro quería seguir evolucionando el P4, uno de sus Ferraris favoritos, pero lo costoso que estaba haciendo el proyecto de Le Mans hizo que la compañía fuera retirando poco a poco el apoyo a los autos de resistencia para concentrarse en Fórmula 1, donde no habían tenido buenos resultados. Así que después de malos resultados con el 312 V2 en 1973 y ya con Fiat al mando de la parte económica, Enzo decidió parar por completo el programa de autos de resistencia, algo que Fiat ya había puesto sobre la mesa para dedicarse al 100% a la Fórmula 1. Y es así que en 1975, junto a Lauda y Regazzoni, logran conseguir de nuevo los campeonatos mundiales de pilotos y constructores con el 312T. Luego de constructores en 1976, perdiendo el de pilotos en aquella temporada épica entre Lauda y Hunt, y luego retomaron ambos títulos en 1977. Después llegaron de nuevo los títulos de 1979 con Jody Scheckter ganando el de pilotos y Gilles Villeneuve con el subcampeonato. La era turbo fue bastante complicada, sobre todo con la tragedia de 1982, aunque lograron el título de constructores, perdieron a sus dos principales pilotos con la muerte de Gilles y el accidente que retiró a Pironi. En 1983 de nuevo se coronaron en constructores, pero el fin de una era estaba llegando. A principios de 1987, Mauro Forghieri estaba harto de una compañía en la que Enzo ya no tenía el mismo poder, y él mismo había sido desplazado entre voluntariamente y por decisiones de la dirección a un nuevo departamento experimental, con ingenieros de Ferrari más jóvenes, volátiles y ambiciosos, pisándole los talones. Mauro también se vio absorto en proteger los intereses de Ferrari en la guerra de poder FISA-FOCA en curso, y las fricciones con Marco Piccini y el hijo de Enzo, Piero Lardi Ferrari, llevaron a las peleas cada vez mayores e incluso más fuertes de lo habitual entre él y el comendatore. Así que después de encontrarse con Lee Iacocca, presidente de Chrysler, en el Salón de Ginebra, y ofrecerle la dirección de Lamborghini, Mauro Forghieri le externaría a Enzo que dejaba la escudería Ferrari. El viejo Enzo lo aceptó y le dijo que él estaba también cerca de irse. En 1988 Enzo Ferrari moría a los 90 años, con eso acabaría una de las grandes etapas de la compañía italiana. La verdadera Ferrari, como algunos le llamaban. Siguió su camino en Lamborghini, en ese tiempo propiedad de Chrysler, donde desarrolló un nuevo motor V12 para poder participar en Fórmula 1 y un proyecto para llevar a la marca rival de Ferrari al máximo circuito, el Lambo 291. Una historia que después les contaré porque es muy interesante. En 1992 participó en el renacimiento de Bugatti. Después llegó una etapa de consultoría hasta que se jubiló, pero eso no impidió que siguiera al tanto de la Fórmula 1, criticando siempre los elementos que llamaba falsos, como lo es el DRS, los sistemas push to pass de otras categorías, porque para él demeritaban el verdadero espíritu del deporte motor. La relación de Forghieri con Ferrari era más parecida a la de un padre y un hijo. Tuvieron muchas peleas, sí, pero Enzo claramente amaba y respetaba enormemente el genio de Mauro y viceversa. Juntos ganaron 54 grandes premios, 4 campeonatos mundiales de pilotos y 7 de constructores en Fórmula 1. 4 veces las 24 horas de Le Mans y 6 campeonatos mundiales en autos deportivos. Muchos años después, Forghieri reflexionó sobre sus años en Ferrari. Éramos realmente una familia, él alguna vez explicó. Nuestra vida era nuestro trabajo, compromiso total. Por poco dinero, no éramos solo colegas, éramos hermanos. Una frase que leí y me gustó ahora que en varios sitios se habló sobre su muerte fue: Forghieri fue el pegamento que unió a Ferrari por 27 años. Y así fue. Sin él, el legado de Ferrari no podría entenderse, y para el mundo del automovilismo y de la ingeniería en general, fue uno de los más grandes y de los pocos, me atrevo a decir el único, que podía diseñar tanto el motor como el chasis. Lo triste fue que la Fórmula 1 no hizo ni siquiera un mínimo de homenaje a alguna de sus más grandes leyendas durante la previa del Gran Premio de Brasil, y pues es cuestionable la manera en la que se deja a un lado su propia historia, pero bueno, en fin. Grazie di tutto Mauro Forghieri, riposa in pace. No te pierdas los próximos videos y si te gustó te invito a darle un like. Si aún no lo has hecho, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno. También me puedes seguir en Facebook, TikTok, Instagram o Twitter. Y saludos, hasta la próxima.